En la Europa medieval, el invierno significaba muerte. Sin tiendas de comestibles, sin facturas de calefacción, sin servicios de emergencia. Sobreviviste gracias a habilidades transmitidas de generación en generación. O no sobreviviste en absoluto. Los supervivientes modernos acumulan equipo y memorizan vídeos de Bushcraft. Los campesinos medievales dominaban técnicas tan ajenas a nosotros que literalmente hemos olvidado que existen. Esto es lo que realmente significaba sobrevivir cuando cada invierno podía ser el último. Desde comer corteza de árbol hasta ver en la oscuridad total, estos no eran trucos de fiesta. Eran la diferencia entre que tu familia comiera o muriera de hambre. Exploremos 7 habilidades de supervivencia medievales que los preparacionistas modernos ni siquiera saben que les faltan. 1. Pan de corteza. Carbohidratos de emergencia. Primavera de 1315. La gran hambruna. Los depósitos de grano están vacíos y el ganado está muerto. Las familias medievales talaban los pinos no para refugiarse, sino para cenar. Esta era la realidad cuando sobrevivir significaba adaptarse o morir. Encontrar el árbol adecuado requirió conocimientos botánicos transmitidos de generación en generación. La corteza interna del pino y del abedul, esa fina capa de color crema entre la corteza exterior áspera y la madera, se convirtió en la diferencia entre el hambre y la supervivencia. Pero este conocimiento vino con advertencias aprendidas con mucho esfuerzo. 2 árboles jóvenes tenían savia venenosa. 2 árboles viejos produjeron una corteza dura como el cuero. El proceso de cosecha era un trabajo agotador que requería la participación de familias enteras. Los recolectores de corteza medievales esperaban a principios de la primavera, cuando el flujo de la savia hacía que la corteza interna fuera suave y nutritiva. Marcaban la corteza verticalmente con cuchillos afilados, haciendo cortes con una separación de 6 pulgadas alrededor de la circunferencia del árbol. La regla crucial es nunca quitar la corteza por completo. Mata el árbol y el próximo año tu familia morirá de hambre. Utilizando herramientas de madera o raspadores de hueso, pelaron cuidadosamente largas tiras de corteza exterior para exponer la preciosa capa interior. Luego, este cambium de color crema fue raspado con herramientas de forma especial, eliminando todo el material fibroso suave. El trabajo era tedioso. Un día de trabajo podría producir suficiente corteza para complementar el pan de una semana. El procesamiento requirió tecnología primitiva pero una comprensión sofisticada. La corteza cosechada se extendía sobre piedras calientes cerca del fuego y se removía periódicamente hasta que estaba completamente seca y quebradiza. Luego vinieron horas de molienda utilizando chus operados a mano, 2 piedras circulares que pulverizaban la corteza seca hasta convertirla en una harina gruesa y arenosa. El producto final apenas podía reconocerse como comida. La harina de corteza tenía sabor a resina de pino mezclada con tierra, lo suficientemente amarga como para provocar arcadas en cualquiera. Pero los cocineros medievales inteligentes desarrollaron técnicas para hacerlo más apetecible. Mezclando una parte de harina de corteza con 3 partes de grano precioso se creaba un pan que, si bien era duro, proporcionaba carbohidratos y vitaminas esenciales que prevenían el escorbuto durante los largos inviernos. Esta no era su comida preferida, fue un conocimiento desesperado de supervivencia. Los relatos medievales describen el alivio que se sintió cuando finalmente aparecieron las verduras de primavera, lo que permitió a las familias dejar de engullir pan de corteza. Pero este conocimiento salvó innumerables vidas durante las frecuentes hambrunas que azotaron la Europa medieval. Algunos monasterios llevaban registros detallados de distintos tipos de corteza, señalando que el abedul producía una harina más dulce que la del pino, mientras que el roble requería una preparación especial para eliminar los compuestos tóxicos. Los supervivientes modernos estudian estas técnicas no porque el pan de corteza tenga buen sabor, sino porque este conocimiento representa la diferencia entre la vida y la muerte cuando todas las demás fuentes de alimento fallan. Si bien el pan de corteza sustentaba la vida durante los peores tiempos, la gente medieval también necesitaba equipos para encontrar y preparar otros alimentos. 2. Cuerda, memoria, cordelería de todo. Los campesinos medievales podían entrar en cualquier campo y salir con 50 pies de cuerda.
Sin herramientas, sin preparación, solo conocimiento, lo hemos perdido por completo. Esto no fue una artesanía casual. La vida medieval dependía de la cuerda para todo. Asegurar el ganado, agrupar la cosecha, construir refugios e incluso realizar procedimientos médicos de emergencia. Cuando no existían cuerdas compradas en tiendas, la gente medieval se convirtió en experta en crear cuerdas fuertes y flexibles a partir de cualquier planta que los rodeara. El proceso comenzó con la selección de plantas que requirió un profundo conocimiento botánico. Los tallos de ortiga, sí, los que pican, hacían que las cuerdas fueran más fuertes que el cáñamo moderno cuando se cosechaban exactamente en el momento adecuado. Los fabricantes de cuerdas medievales esperaban hasta finales del verano, cuando las fibras de ortiga alcanzaban su máxima resistencia, y luego cortaban los tallos y los dejaban retorcer en arroyos durante semanas hasta que los tejidos externos se pudrían, dejando fibra pura. La corteza de sauce pelada a principios de la primavera creaba cuerdas que duraban décadas. Seleccionaban brotes jóvenes de sauce, hacían cortes en espiral alrededor de la circunferencia y luego pelaban con cuidado largas tiras de corteza interna. Estas tiras se torcieron inmediatamente mientras aún estaban verdes y flexibles, creando una cuerda que en realidad se fortaleció a medida que se secaba. Incluso el cabello humano se convirtió en cuerda de emergencia. Los relatos medievales describen a defensores de asedio trenzando su propio cabello para hacer cuerdas lo suficientemente fuertes como para levantar fardos de suministros de 100 libras por encima de los muros del castillo. La técnica implica dividir el cabello en mechones iguales y luego trenzarlo añadiendo continuamente nuevos largos para mantener un grosor constante. El proceso real de fabricación de cuerdas era engañosamente complejo. Los fabricantes de cordelería medievales dominaron el principio de las tensiones opuestas. Las fibras individuales se torcieron en una dirección mientras se combinaban en la dirección opuesta. Enrollaban fibras vegetales sobre sus muslos, girándolas siempre en la misma dirección para alinear la estructura de la fibra. Luego, a medida que combinaban estos haces retorcidos, los contratorsionaban en la dirección opuesta. Esta tensión opuesta creó una cuerda que en realidad era más fuerte que sus componentes individuales. Cuanto más tensión se aplicaba, más fuertemente se aferraban entre sí los giros opuestos. Los fabricantes de cuerdas medievales podían juzgar la calidad de la fibra al tacto, sabiendo exactamente cuánta torsión requería cada material para lograr la máxima resistencia. Diferentes plantas requieren diferentes técnicas. El lino necesitaba una separación cuidadosa de las fibras individuales antes de torcerlo. La corteza de la madera base se pelaba en láminas largas y luego se dividía en tiras estrechas. El cáñamo silvestre requiere triturarse y peinarse para separar las fibras útiles de los tallos leñosos. Un relato medieval describe un asedio en el que los defensores fabricaron cuerdas de emergencia a partir de las fibras de su propia ropa y cabello, creando un cordel lo suficientemente fuerte como para subir suministros y bajar mensajeros desde las torres. Pero hacer cuerdas a la luz del día era una cosa. La gente medieval también dominó algo que las gafas de visión nocturna modernas intentan replicar. 3. Adquisición de alimentos silvestres. Además de la caza, la gente medieval podía alimentar a familias enteras con los recursos de los bosques y arroyos que los supervivientes modernos atravesarían hambrientos. Sin supermercados, sin entregas de suministros, simplemente entendiendo la naturaleza como si fuera su despensa personal. Esta no fue una búsqueda de comida con suerte. Las comunidades medievales dependían de fuentes constantes de alimentos silvestres, especialmente durante los años de malas cosechas cuando desaparecían los cultivos. Desarrollaron métodos sistemáticos para encontrar, capturar y preparar alimentos silvestres que garantizaban la nutrición incluso cuando la agricultura fracasaba por completo. Las técnicas de pesca utilizaban ingeniosas trampas y herramientas fabricadas íntegramente con materiales naturales. Los pescadores medievales fabricaban anzuelos con huesos de animales, espinas e incluso piezas de madera tallada que podían atrapar peces con la misma eficacia que los anzuelos de metal modernos. Aprendieron a dar forma a los ganchos de hueso calentándolos en el fuego y luego doblándolos hasta obtener curvas perfectas mientras el hueso aún estaba caliente y flexible. La construcción de trampas para peces requirió una comprensión del flujo del agua y del comportamiento de los peces que llevó generaciones perfeccionar.
Las comunidades medievales construían elaborados vertederos, cercas submarinas hechas con ramas tejidas que guiaban a los peces hacia áreas de retención. Estas estructuras podrían capturar docenas de peces durante la noche sin requerir atención humana constante. El conocimiento sobre la recolección de alimentos abarcaba cientos de plantas comestibles que la gente moderna nunca reconocería como alimento. Los recolectores medievales sabían exactamente cuándo las diferentes plantas alcanzaban su punto máximo de nutrición. ¿Qué brotes primaverales aportan vitamina C para prevenir el escorbuto? ¿Qué frutos secos de otoño contienen grasas esenciales para la supervivencia invernal? ¿Qué raíces se pueden comer crudas y cuáles requieren una preparación específica? Las técnicas de preparación de plantas transformaron materiales no comestibles en alimentos nutritivos. Los recolectores medievales aprendieron a extraer compuestos tóxicos de las bellotas remojándolas y enjuagándolas repetidamente hasta que los taninos amargos desaparecían. Descubrieron que ciertas plantas venenosas se volvían seguras después de procesos de cocción específicos que neutralizaban compuestos dañinos. La conservación de alimentos en la naturaleza utilizaba técnicas que no requerían sal ni equipos especiales. La gente medieval aprendió a crear cecina utilizando únicamente el viento y el sol, colocando tiras de carne para maximizar el flujo de aire y al mismo tiempo protegerse de los insectos. Desarrollaron técnicas de ahumado utilizando plantas específicas que conservaban los alimentos y añadían sabores. La identificación de alimentos de emergencia podría significar la diferencia entre la vida y la muerte durante las hambrunas. Los sobrevivientes medievales sabían que cortezas internas de árboles eran comestibles, que insectos proporcionaban proteínas y que plantas aparentemente muertas aún contenían raíces nutritivas bajo tierra. Este conocimiento se transmitió a través de tradiciones orales detalladas que preservaron información vital a lo largo de generaciones. Los recolectores medievales más hábiles podían sobrevivir indefinidamente en áreas silvestres que desafiarían a los expertos en supervivencia modernos con todo su equipo y entrenamiento. Pero encontrar comida fue solo la mitad del desafío de sobrevivir. La gente medieval también dominaba la creación de todas las herramientas que necesitaban a partir de los materiales que les proporcionaba la naturaleza. 4. Fabricación de herramientas, creación de equipos a partir de la naturaleza. La gente medieval podía entrar en cualquier bosque y salir con un taller completo. Sin ferreterías, sin herramientas fabricadas, solo conocimiento de materiales y técnicas que convertían piedras y palos en equipos sofisticados. No se trataba de una fabricación de herramientas primitiva. Los artesanos medievales crearon herramientas que a menudo eran superiores a las alternativas fabricadas anteriormente. Sus herramientas estaban perfectamente adaptadas a tareas específicas, hechas de materiales fácilmente disponibles y diseñadas para durar generaciones de uso. La creación de cuchillos comenzó con la búsqueda de una piedra adecuada o el rescate de metal de alguna fuente disponible. Los fabricantes de herramientas medievales podían identificar pedernal, obsidiana y otras piedras que se podían desbastar y que tenían bordes afilados. Desarrollaron técnicas para dar forma a la piedra mediante fracturación controlada, creando hojas más afiladas que el acero quirúrgico moderno. El proceso de tallado requirió una comprensión de la estructura de la piedra que llevó años dominar. Los artesanos medievales examinaban los patrones de las vetas de la piedra en busca de líneas de fractura naturales que pudieran explotarse. Aprendieron a golpear las piedras en ángulos precisos utilizando técnicas específicas que controlaban cómo se desprendían las piezas, dando forma gradualmente a bordes cortantes funcionales. La fijación del mango utilizaba métodos de unión ingeniosos que creaban herramientas más resistentes que muchas alternativas modernas. Los fabricantes de herramientas medievales partían mangos de madera, insertaban hojas de piedra o hueso y luego unían todo utilizando fibras vegetales, sénue o pieles de animales especialmente preparadas que se contraían al secarse, creando uniones increíblemente firmes. La creación de herramientas de hueso transformó los restos animales en herramientas especializadas. Los artesanos medievales podían transformar cualquier hueso grande en agujas, alicates, ganchos o herramientas de corte. Aprendieron que huesos de diferentes animales proporcionaban el mejor material para aplicaciones específicas. Huesos de pájaro para agujas huecas, hasta de ciervo para mangos fuertes, espinas de pescado para trabajos delicados.
En la fabricación de recipientes se utilizaba corteza, arcilla y materiales tejidos para crear recipientes para transportar agua, almacenar alimentos y cocinar. Los artesanos medievales podían recolectar corteza de abedul en láminas individuales lo suficientemente grandes como para crear recipientes impermeables. Desarrollaron técnicas de plegado que no requerían adhesivos, pero creaban recipientes a prueba de fugas. La creación de vasijas de arcilla implicó encontrar depósitos de arcilla adecuados, comprender las técnicas de cocción y crear cerámicas sin hornos modernos. Los alfareros medievales podían identificar la arcilla por su textura y color, sabiendo qué depósitos se cocerían correctamente y cuáles contenían impurezas que causarían grietas. Los fabricantes de herramientas medievales más sofisticados podían crear conjuntos completos de equipos utilizando únicamente materiales naturales y conocimientos transmitidos de generación en generación. Sus talleres eran bosques, canteras y riberas de ríos. Dondequiera que miraban, veían herramientas esperando a ser fabricadas. Pero tener herramientas no tenía sentido sin saber cómo mantenerse caliente y seco en condiciones duras que podían matar a personas no preparadas en cuestión de horas. 5. Refugio y calidez. Sobreviviendo a los elementos. La gente medieval sobrevivió a inviernos que matarían a los humanos modernos en cuestión de horas. Sin casas con calefacción, sin ropa aislante, sin pronóstico del tiempo, solo entendiendo cómo crear calidez y protección usando lo que la naturaleza nos proporciona. No se trataba solamente de construir refugios rudimentarios. Las técnicas de supervivencia medievales crearon espacios de vida cómodos y cálidos que protegieron a las familias durante meses de clima brutal. Sus métodos eran tan efectivos que la gente podía mantener la temperatura corporal y permanecer seca incluso durante las peores tormentas. El dominio del fuego sentó las bases de la supervivencia medieval con técnicas que funcionaban en condiciones en las que los métodos modernos fallan por completo. Los fabricantes de fuego medievales podían crear llamas bajo una lluvia torrencial utilizando materiales que los supervivientes modernos pasan por alto. Recogían madera de pino rica en resina, procedente de ramas muertas, que ardían incluso empapadas, creando fuentes de ignición fiables que duraban años. El proceso de encendido del fuego utilizaba técnicas sistemáticas que garantizaban el éxito. Los fabricantes de fuego medievales raspaban la madera de olivo con cuchillos para crear virutas finas que se encendían instantáneamente gracias a las chispas. Aprendieron a crear distintos grados de yesca para diferentes condiciones. Raspaduras ultrafinas para clima húmedo, virutas más gruesas para condiciones de viento y corteza de abedul fina como el papel que se incendiaba con la chispa más pequeña. La construcción de refugios subterráneos proporcionó una protección que los equipos de acampada modernos no pueden igualar. La gente medieval cavaba sofisticados refugios de tierra que mantenían temperaturas confortables incluso durante las tormentas de nieve. Estas casas subterráneas utilizaban principios de aislamiento natural que mantenían los interiores cálidos y al mismo tiempo permanecían completamente ocultas de los enemigos o del clima peligroso. El proceso de excavación requirió comprender los tipos de suelo y drenaje que evitaron que los refugios se convirtieran en trampas mortales llenas de agua. Los constructores medievales seleccionaban lugares con un drenaje adecuado. Excavaban a profundidades específicas que se mantenían por encima del agua subterránea y creaban sistemas de ventilación que proporcionaban aire fresco sin perder calor. Las técnicas de aislamiento utilizan materiales naturales que proporcionan una calidez superior a muchas alternativas modernas. La gente medieval aprendió a superponer distintos materiales. Pelo de animales contra el cuerpo, hierba seca como aislamiento a granel y capas exteriores de fibras vegetales tejidas que repelen el agua y permiten que escape la humedad. La creación de ropa a partir de materiales naturales mantenía a las personas abrigadas y secas utilizando técnicas que los equipos para actividades al aire libre modernos intentan replicar. Los fabricantes de ropa medievales podían convertir pieles de animales en prendas impermeables y transpirables utilizando únicamente métodos de procesamiento naturales. Comprendieron que animales proporcionaban el mejor aislamiento y cómo preparar los materiales para lograr la máxima eficacia. La predicción del tiempo permitió a la gente medieval prepararse para condiciones peligrosas días antes de su llegada.
Podían leer los patrones de nubes, los cambios de viento y el comportamiento animal para predecir tormentas con una precisión que a menudo superaba los pronósticos modernos. Hablando de transformación, la gente medieval convertía la ceniza sin valor en algo tan valioso que reemplazó al dinero en algunas regiones. 6. Ashi, la multiherramienta medieval. En cada hogar medieval había un cenicero. Alguien que sabía qué madera creaba qué tipo de fresno. Si lo haces mal, tu jabón podría dejarte ciego. La ceniza no era un desperdicio en la época medieval. Era un recurso valioso que requería conocimientos especializados para utilizarlo de forma segura y eficaz. Diferentes especies de madera producen fresnos con propiedades químicas muy diferentes. Y los maestros del fresno medievales entendieron que estas distinciones podían significar la diferencia entre productos útiles y errores peligrosos. El proceso de creación comenzó con la selección de la madera que requirió un profundo conocimiento botánico. La ceniza de roble producía una sustancia perfecta para hacer jabón, pero era demasiado áspera para su uso en alimentos. El alto contenido de potasio creaba soluciones alcalinas fuertes que podían soponificar las grasas de manera efectiva, pero quemar la piel o dañar los alimentos si se usaban incorrectamente. El fresno de playa era apreciado por sus propiedades más suaves. Los hogares medievales utilizaban ceniza de playa para clarificar la miel, creando soluciones lo suficientemente suaves para el procesamiento de alimentos. El contenido de calcio en la ceniza de playa la hacía ideal para neutralizar alimentos ácidos y crear soluciones conservantes que no opacaran los sabores delicados. En algunas regiones el fresno de vid valía más que la sal. La gente medieval descubrió que la ceniza de las vides contenía combinaciones minerales únicas, perfectas para el cuidado dental. Crearon pastas para limpiar los dientes que realmente prevenían la caries, algo que la mayoría de los remedios medievales no podían lograr. El proceso de producción de cenizas requería técnicas de combustión precisas. Los fabricantes de cenizas medievales construían fuegos especiales que quemaban la madera completamente hasta convertirla en ceniza blanca sin dejar residuos de carbón. Controlaron el flujo de aire y la temperatura para garantizar una combustión completa que maximizara el contenido mineral útil y eliminara los compuestos dañinos. La creación de mentiras requería proporciones cuidadosas de agua y ceniza que los trabajadores medievales determinaban a través de generaciones de prueba y error. Filtraban cenizas con cantidades específicas de agua y recogían el líquido resultante en recipientes de madera. La resistencia de la mentira se probó utilizando métodos tradicionales, haciendo flotar un huevo para verificar los niveles de alcalinidad. Para la fabricación de jabón se combinan cenizas de roca con grasas animales en proporciones precisas. Los fabricantes de jabón medievales sabían exactamente cuántas grasas diferentes se necesitaban para crear productos de limpieza efectivos sin dejar residuos costosos. Podían juzgar la calidad del jabón por la textura, el color y cómo se sentía en la piel. Las aplicaciones médicas utilizan ceniza en forma de pasta para el tratamiento de heridas. Los curanderos medievales mezclaban tipos específicos de ceniza con agua o miel para crear tratamientos que realmente promovían la curación. Las propiedades alcalinas ayudaron a prevenir infecciones, mientras que el contenido mineral ayudó a reparar los tejidos. El control de calidad requiere experiencia transmitida de generación en generación. Los guardianes de cenizas medievales podían identificar las especies de madera por el color y la textura de la ceniza, lo que garantizaba resultados consistentes para diferentes aplicaciones. Estas técnicas de supervivencia no eran aventuras románticas. Eran necesidades brutales que la gente medieval dominaba porque el fracaso significaba la muerte. Cada habilidad requería enormes inversiones de tiempo, trabajo físico y conocimiento acumulado que llevó generaciones desarrollar mediante peligrosos ensayos y errores. La gente medieval no era primitiva. Eran solucionadores de problemas prácticos que desarrollaron soluciones sofisticadas utilizando únicamente materiales naturales y experiencia práctica. Pero estas técnicas tenían costos que la gente moderna rara vez considera. Exigencias físicas constantes, fallos frecuentes y el riesgo siempre presente de sufrir lesiones o morir por errores aparentemente simples. Su conocimiento representa el ingenio humano llevado hasta sus límites por la absoluta necesidad.
Si explorar estas técnicas de supervivencia te fascinó, suscríbete para recibir más investigaciones sobre cómo nuestros antepasados resolvieron problemas imposibles. ¿Cuál de estas habilidades intentarías practicar primero? Comparte tus pensamientos a continuación porque comprender la supervivencia medieval nos recuerda cuán dramáticamente ha cambiado nuestro mundo.